Este es un curso pensado para que ustedes se acerquen a la ingeniería biomédica. Van a tener ponencias de expertos trabajando en el área de investigación, en la empresa y también en la clínica, que van a venir aquí a dar una charla magistral al principio, y después van a tener alumnos de pregrado de otras carreras, porque ustedes están recién partiendo, los cuales han estado desarrollando en estos últimos 2 años sus investigaciones en el campo de la biomédica. La idea es que ustedes abran un poco el espectro de lo que se está haciendo dentro de la universidad en el área biomédica y también se puedan acercar a los laboratorios de investigación a los cuales se está trabajando, para que conozcan lo que se está haciendo. ¿Ya? Entonces, estos van a ser 4 charlas y posiblemente haya una extra, ¿ya? Que es de un ponente de Estados Unidos que va a andar por aquí, de un centro de investigación, que me habló y me pidió, y yo le dije, bueno, si puedes, ven a dar la charla, pero eso va a ser solamente una charla, se les hará llegar con pertinencia de tiempo para que se puedan organizar. ¿Ya? Es una charla por mes y con la misma dinámica de la que vamos a tener. ¿Ya? Bueno, voy a partir con el primer ponente, ¿vale? Que es el doctor Antonio Eblenzahur. Él es médico cirujano, formado de la Universidad de Carabobo de Venezuela, doctor en neurofisiología, con distinción magna cum laude por la Universidad de Edimburgo, Alemania, con un postdoctorado en biofísica y bioquímica del Instituto Venezolano de Investigación Científico, reconocido por su trayectoria en investigación en neurociencia translacional. Su trabajo se centra en estudios de redes neuronales, dolor y función de la médula espinal, incorporando tecnologías de espectroscopía de infrarrojo cercano para el diagnóstico no invasivo. Actualmente se desempeña como académico investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chile y es director del Laboratorio de Neurociencia Translacional. Cuenta con una producción científica relevante, incluyendo más de un centenar de publicaciones indexadas y desarrollos tecnológicos con impacto clínico con dispositivos NIR para la evaluación funcional de la médula espinal. Su trayectoria combina investigación, innovación y formación avanzada de capital humano en Chile. Vamos. Pase el doctor. Buenos días a todas y a todos. Un verdadero placer y privilegio poderme dirigir a todos ustedes. Y debo agradecer al profesor Caulier y a su equipo de trabajo por la gentil invitación de poder compartir con ustedes una de nuestras líneas de investigación que corresponde al diseño, implementación y uso clínico de dispositivos de diagnóstico. Y si esos dispositivos diagnósticos son no invasivos, mejor todavía, porque la tecnología moderna se caracteriza lamentablemente por esa característica, es decir, el someter al pobre paciente cada vez a más invasividad, más invasión de su medio, y por lo tanto eso hay que reducirlo en nuestro criterio. Y una de las alternativas que buscamos en nuestras líneas de desarrollo es esto de evaluación miocárdica mediante balistocardiografía. Suena esotérico el nombre, pero ya van a ver lo sencillo y en nuestro criterio relevante aporte que tiene esta metodología, y eso no es más ni menos que la aplicación de una de las leyes newtonianas, que es la ley de acción y de reacción. Así que rápidamente vamos a pasar al siguiente, y obviamente nos basamos en la anatomía y en el arreglo anatómico de la estructura que pretendemos evaluar, que es el corazón. Y del corazón, fundamentalmente, a ver si esto funciona. Como que mejor uso el método tradicional. El corazón, lo que vemos es una pieza anatómica humana que ha sido disectada o cortada verticalmente, y vemos fundamentalmente varias cavidades que son las que nos interesan, fundamentalmente una de la cual estamos todos vivos en este momento, que es el ventrículo izquierdo. Y ese ventrículo izquierdo, esto es como, imagínense, una estructura hueca,
que cortamos y por lo tanto abrimos como si fuera un libro. Esto corresponde a esto mismo. Estas son las paredes del ventrículo izquierdo. Fíjense lo grueso de ese músculo, igual comparado con el ventrículo derecho, que también es parte de esas 4 cavidades fundamentales del corazón, pero comparativamente las presiones que maneja de sangre el ventrículo derecho son mucho menores que el izquierdo, y eso tiene razones fisiológicas que no puedo profundizar mucho por el tiempo, pero que hacen o inducen el crecimiento diferencial entre la capacidad, fuerza y espesor del músculo ventricular izquierdo del derecho. Y eso está basado en las diferencias de presiones. Aquí tenemos presiones de 120 milímetros de mercurio, mientras que por aquí mucho menores al 50% de eso. Y eso es la expresión en el corazón de lo que todos nosotros vemos en otros músculos. Mientras más carga le pone usted al músculo, el músculo crece más. Y ese mismo principio en el corazón es lo que nos interesa en este caso. ¿Y qué hace ese corazón con esa sangre que está tratando de bombear? Bueno, incrementando con la contracción de estas paredes la presión para lograr expulsar a través de la aorta, la arteria más importante del cuerpo, presión suficiente y caudal suficiente de sangre para que irrigue con sangre oxigenada todo el resto del cuerpo. ¿Qué otra cosa importante debo decirles aquí? Bueno, que los infartos más peligrosos, es decir, la muerte del músculo cardíaco más peligroso, es cuando ese infarto, esa necrosis, esa muerte afecta esas paredes. ¿Por qué? Porque va a disminuir la fuerza y la capacidad que tiene de eyectar por la aorta el caudal y la presión necesaria de sangre para nutrir el resto del cuerpo. No es lo mismo un infarto de pared derecha que de pared izquierda. Ok. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos ya unas ilustraciones de ese músculo cardíaco sincronizado, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, izquierdo y derecho, en situaciones de relajación. Está relajado, se está llenando de sangre, se está cargando de sangre, y eso es provocado por la dilatación ventricular en la diástole, y aquí está contraído, aumentando la presión suficiente para vencer el cierre de las válvulas de la aorta, que están cerradas porque en la aorta hay 120, en condiciones normales por supuesto, hay 120 milímetros de mercurio manteniéndola cerrada, y la única manera de abrirlas es ejerciendo una presión contraria mayor a 120 milímetros de mercurio, y eso se logra con esa fuerza súper grande de contracción para abrir y eyectar la sangre. En promedio, una persona normal eyecta 75 cc o 75 mililitros, imagínense una jeringa con ese volumen, en cada eyección ventricular, en cada sístole, pero lo eyecta a alta velocidad a través de esa apertura valvular. Algunos valores interesantes. Ya hemos mencionado que el pic está en 120 o más. Si no se alcanza esos 120, las válvulas no se abren y no hay eyección ventricular. Disminuye el gasto cardíaco y por lo tanto el paciente está en insuficiencia cardíaca y se muere. Así que tenemos en cada sístole que lograr esa presión para que cumpla su función primordial. Las derivadas de presión significa que es capaz en esa sístole, ese ventrículo izquierdo, esa bolsa muscular que se está contrayendo, de lograr entre 1000 a 1200 milímetros de mercurio por segundo. Si no, ocurre lo que ya les dije. No hay eyección ventricular y estamos en dificultades de mantener la oxigenación del cuerpo. En términos generales, el volumen o caudal, que es otro término que se usa,
es de aproximadamente de 5 a 6 litros por minuto. A lo largo de un minuto, donde usted tiene 60, 80 latidos, debe lograr ese gasto. Si ese gasto está disminuido, usted está en insuficiencia cardíaca. La causa de muerte de un infarto es no lograr ese caudal, no lograr la eyección ventricular, de eso que les mencioné, de unos aproximadamente 75 mililitros de sangre en cada latido. Todos esos son conceptos y valores que lo definen de insuficiencia cardíaca, que no es solo de vida o muerte. Usted tiene varios grados de insuficiencia cardíaca, en donde si en vez de 75 tiene 50 cc de eyección, entonces usted tiene cansancio inicial, sube una escalera y no aguanta, empiezan las palpitaciones porque su bomba no está dando la talla para que usted haga ese ejercicio. Y eso va empeorando hasta que entra en insuficiencia cardíaca severa, y es el tipo que está sentado sin hacer nada y se está asfixiando. Hasta estar sentado es una actividad donde el corazón no está dando el aporte necesario ni siquiera para estar sentado. Entonces, en consecuencia, medir la eyección ventricular es el principal parámetro para diagnosticar insuficiencia cardíaca, evaluar el impacto de un infarto, evaluar el impacto de otras cosas, como por ejemplo, aquí tenemos una vista en diástole y en sístole de las aurículas, las partes superiores o cavidades superiores del corazón, y de los ventrículos, tanto en relajamiento, donde el ventrículo se está llenando de la sangre que en sístole va a eyectar a través de la aorta. Esto es con ecografía, es no invasiva. Se hace un equivalente a un corte anatómico, y aquí les muestro rápidamente en qué se basa la medición de la eyección ventricular usando este método ecográfico. Hacemos el contorno del ventrículo en diástole y en sístole, y a pesar de que esto es en 2 dimensiones, esa reducción del espacio se puede calcular, hacer una extrapolación tridimensional y decir, bueno, ese paciente tiene 100% de la eyección correspondiente, o tiene 70%, o tiene 50%, y así ir cuantificando la eyección ventricular. Y con eso sabemos el impacto de la enfermedad sobre ese corazón y sobre ese paciente. Ok, seguimos. ¿Hacia dónde inyecta el corazón esa sangre? O ese ventrículo izquierdo, vamos a centrarnos en el más importante. A la aorta. La aorta tiene aspecto anatómico de bastón. Tridimensionalmente, la aorta sale hacia adelante. Esto es un corte lateralizado, estamos viendo el paciente lateral. Esto es en tomografía axial, con reconstrucción tridimensional. Y entonces, hacia acá, si me pongo anatómicamente, la aorta sale hacia adelante, hacia arriba y hacia la derecha para dar la curvatura torácica, y se rectifica hacia la parte tóraco-abdominal, donde está el tronco principal aórtico, distribuyendo ramas colaterales para sangre oxigenada en el resto del cuerpo. La sangre que la aorta recibe lleva tal grado de velocidad que genera vectores de fuerza. Y ese es el truco de lo que les voy a mostrar hoy. Es decir, en la fase inicial, si la cabeza está hacia arriba, la eyección ventricular poderosa genera un vector que tiene, si lo asociamos con la anatomía, esta magnitud, y dirigido hacia arriba y hacia un lado. ¿Y qué genera según las leyes de Newton? Un contravector que es al revés.
hacia abajo y hacia un lado. Es corto, porque esa parte ascendente del callado aórtico o de la curva aórtica es cortita. Pero luego va girando en el resto de la curva, generando vectores más cortos, hasta que finalmente toda esa eyección de sangre se rectifica a lo largo de toda la aorta descendente, que es muy recta, y genera un supervector que va hacia los pies. Y por lo tanto, hay un contravector que va hacia la cabeza. Aquí tenemos, por ejemplo, la disposición del callado o arco aórtico a nivel torácico, la rectificación torácica en lo que queda del tórax, y luego la aorta abdominal con las bifurcaciones, trifurcaciones, etcétera, de otras arterias que también generan vectores. Por ejemplo, aquí las arterias renales para nutrir de sangre a los riñones, y la aorta abdominal e ilíaca, donde se divide para los miembros inferiores. Todo ese árbol vascular recibe sangre en diferentes caudales en la medida que se va dividiendo y generando vectores de fuerza, que a su vez generan, por la ley newtoniana, contravectores de fuerza. ¿Qué pasa si anatómicamente o congénitamente ese arco aórtico tiene una estrechez, una fibrosis que agarra como si fuera una manguera? Alguien pisó la manguera, pues. Obviamente la cantidad o caudal de sangre que logra pasar por esa estrechez es menor, y por lo tanto enlentece, obstaculiza el flujo de sangre y la magnitud del vector de fuerza. Esto es casos reales. Esta es la imagen tomográfica y esta es la reconstrucción tridimensional. Esa estenosis es el nombre médico, que no es otra cosa que una estrechez, va a provocar esas alteraciones no solo del flujo, sino para propósitos de lo que les voy a mencionar, de los vectores. Entonces, recapitulando, en la fase ascendente del callado o arco aórtico hay un vector de fuerza generado por la eyección ventricular y hay un contravector en sentido contrario. Y una vez que se rectifica, y esto es muy simplificado, porque aquí hay vectorcitos que también están generando fuerza, la rectificación torácica y abdominal, y hasta todavía más abajo, ilíaca de la aorta, genera un supervector de flujo y un contravector hacia la cabeza. Así que nuestro cuerpo, cada vez que late el corazón y cada vez que entra sangre a la aorta, está generando una especie de suma vectorial, pero no la vemos porque estamos anclados, ya sea por la gravedad, contra el piso o sentados. ¿Qué pasa entonces si tomamos a cualquiera de nosotros y lo acostamos en una cama pendular? Es decir, una cama colgada, pues, y no tiene contacto con nada. Pues que la cama se va a empezar a mover, respondiendo a los vectores que se están generando en tu cuerpo por la actividad ventricular. Y como los principales vectores que les he dicho tienen distribución cefalocaudal o caudocefálica, la cama se va a empezar a mover para adelante y para atrás. O podálico-cefálico o cefálico-podálico. ¿Y de qué va a depender la magnitud de ese movimiento? De la suma vectorial. ¿Qué secuencia vectorial hay? Y la algebraica de esas vectores. Muy bien. ¿Cómo podemos meter un poquito más de ciencia a este modelo? Si agarramos esta cama y en su parte libre colocamos, por ejemplo, una palanca pantográfica, mecánica, más primitiva no puede ser, en la medida que la cama mueva el pivote, pues entonces usted tiene aquí una oscilación que puede grabar en un tambor de registro.
una plumilla o un plumón sobre papel que está girando. Obviamente eso es primitivo. Una cosa más sencilla y más tecnológica es colocar un cristal piezoeléctrico de manera de no registrar movimiento, sino sencillamente fuerza. Colocar aquí el cristal y en la medida en que la fuerza sobre el cristal se ejerza, el cristal lo convierte en corriente eléctrica y usted registra, como si fuera un electrocardiógrafo, conocido por todos ustedes, el componente eléctrico. Pero no es el componente eléctrico del corazón, sino la conversión de la fuerza de la cama sobre el cristal. Y usted entonces tiene un registro mucho más moderno, que le puede sacar más jugo matemáticamente. Bueno, esto es lo que se llama balistocardiografía, que es el registro de la actividad mecánica eléctrica, mecánica del corazón sobre los vectores que genera la eyección ventricular. Y como el ventrículo izquierdo es el que más contribuye por su fuerza, generalmente se expresa como actividad del ventrículo izquierdo. ¿Y de dónde viene balisto? Porque simula, a quienes primero hace más de 100 años, los que desarrollaron este método, les pareció que cumplía los mismos criterios del movimiento balístico de los proyectiles, que una vez lanzado sigue la inercia y se desplaza. Bueno, algo parecido, aunque no es totalmente correcto. Bueno, convertimos eso en algo práctico. Este es una camilla, en la cual las cucarachas se comieron el colchón. Quitamos todo eso y utilizamos los puntos de anclaje para colocar cuerdas de nylon con unos tensores que pudiesen ser regulables para que la mesa estuviese horizontal en todos los ángulos, ¿no? En todos los planos. Esa mesa idealmente tiene que ser de peso cero, eso no es posible, y lo que hacemos sencillamente es usarlo más liviano para que ella no contribuya con la inercia del cuerpo. Ya van a ver por qué. Entonces, mientras más rendijas tenga, más liviana es. Aquí se acuesta el paciente, boca arriba, aquí coloca la cabeza, los hombros, los brazos no están hacia los lados como si fuera crucificado, no, se colocan al lado del cuerpo. Aquí estaría la cadera y las piernas. Luego de que se monta, que eso se empieza a mover, porque eso es movimiento libre, multidimensional, en un solo plano, usted la estabiliza, coloca el sensor piezoeléctrico y, oh maravilla, empieza usted a registrar los movimientos de la cama balistográfica, que no hace falta mucho desarrollo científico para llegar a la conclusión de que se deben a la función del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, si el músculo ventricular está comprometido, pues va a tener una amplitud de movimiento menor. 1. Aquí está el reposo, el registro. Aquí está, para que vean lo sensible de esto, durante la expiración, esto en inglés por supuesto, en español no es con X, porque si no fuera durante la muerte, la inspiración, y vean la diferencia, como cuando usted bota el aire, al botar hay compresión del tórax, hay un aumento de la presión intratorácica y por lo tanto la sangre que trata de regresar hacia el corazón está obstaculizada por el aumento de la presión cuando usted sopla. Al no haber más sangre, o al reducirse la cantidad de sangre que puede inyectar el corazón, se reduce la oscilación. Al contrario, cuando usted inspira, se expande el tórax, se crea una mayor presión negativa y chupa más sangre del resto del cuerpo que se le da al corazón, y por eso fíjense qué bonito, esto es una secuencia, cómo aumenta la amplitud. Trendelenburg es la maniobra en la cual usted le sube los pies al paciente y por supuesto retorna la sangre de los miembros inferiores hacia el tórax y hay un aumento de la amplitud comparado con la basal. ¿Qué pasa si el paciente es gordito?
obviamente va a haber más masa. Es el mismo corazón, pero ahora tiene que movilizar o transferir a una masa con inercia aumentada, y por lo tanto va a disminuir el movimiento. Es el mismo corazón ahora moviendo 100 kilos en vez de mover 60 o 50. Es difícil simular eso, pero lo que hicimos aquí es aumentar los pesos de la cama balistográfica, y es equivalente que ahora es más guatón el tipo. Y fíjense cómo la amplitud disminuyó. Si el método es sensible inclusive al peso, y por eso los valores de amplitud, duración, tiempo de ascenso y todo este cuento tienen que ser ajustadas al peso del paciente para tener valores calibrados. Si agarramos eso y lo promediamos en condiciones basales, fíjense cómo coincide la diástole con un aumento del movimiento, la sístole con una caída, y así se va repitiendo sucesivamente. Aquí están las direcciones hacia la cabeza y hacia los pies, porque coincide con el ciclo cardíaco, ¿de acuerdo? Esto lo podemos calibrar inclusive con valores de fuerza, en DINA, etcétera, etcétera, usando siempre calibradores. Inclusive con una excelente resolución temporal. Bueno, esto lo publicamos hace ya bastante tiempo. Este es el American Journal of Physiology, que lo colocó en la sección de enseñanza fisiológica avanzada. ¿Debido a qué cosa? A que es sencillo, directo, no invasivo, y en el caso de la enseñanza de cardiología, rápidamente uno puede agarrar cualquier persona que está aprendiendo, se monta en la cama balistocardiográfica y se empieza a registrar los valores. ¿Qué implicancias tiene para la clínica? Que usted con solo colocar el paciente en la cama está registrando el volumen de eyección ventricular, sin tubos, sin cateterismo, y a un costo tremendamente barato. El otro detalle es que usted no necesita, por ejemplo, molestar al paciente porque la cama se está moviendo. Eso sí, es si registra el movimiento, pero si registra fuerza, como estos trazados que les acabo de mencionar, usando piezoeléctrico o cualquier otro transductor de fuerza, el paciente ni siquiera siente que se está moviendo, solamente la fuerza imprimida a la cama por los movimientos balistocardiográficos. Bien, ¿qué más se puede hacer? Esa pregunta la responden ustedes. Se puede hacer millones de cosas con esto, desde algoritmos de procesamiento y conversión de trazados y amplitudes que no tienen mayor significación a valores que, por ejemplo, un cardiólogo o un intensivista pueda utilizar. Cambios dinámicos, porque si yo tengo un paciente en cuidados intensivos porque tiene un infarto, una de las primeras causas de muerte por infarto son las arritmias, que se producen precisamente por la isquemia y la necrosis de parte del sistema de conducción eléctrico intracardíaco. Bueno, esos cambios inmediatos se van a expresar, adivinen en dónde, en el volumen de eyección ventricular. Así que algoritmos de detección instantánea, pulso versus el siguiente pulso, podrían servir de mucho para la clínica trascendente. Es decir, nada más decirle que las causas cardiovasculares, entre ellos la mayoritaria, que es el infarto, está dentro de las 3 o 4, depende del año en que uno saque la estadística, primeras causas de muerte no solo en Chile, sino en el mundo. Con el añadido que no le está haciendo un cateterismo, no le está haciendo absolutamente nada invasivo al paciente, es un dispositivo que pudiese ser anexado a la cama del paciente o a la de cuidados intensivos o la de cuidados coronarios. Así que, sin más, pues les agradezco la atención y por favor preguntas, que es lo más importante.
¿Hay alguna pregunta o alguna inquietud?